in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? Viva Cristo Rey, bienvenidos a este quinto capítulo, a este quinto programa de la Misa Nueva. Ya se lo adelantábamos en el cuarto programa, tan de actualidad, desgraciadamente, tan reciente por los ataques que está sufriendo nuestra Santa Eucaristía, como en el siguiente capítulo, o sea, en este de hoy, grabado hoy, día del Inmaculado Corazón de María, íbamos a tratar de aquello que nos ha llevado de la Novus Ordo Missae a la misa evangélica de Lutero, o viceversa, porque hoy les voy a hablar de la misa evangélica de Lutero y de sus asombrosas semejanzas con el nuevo rito de la misa. ¿Por qué les hablo de esto? Pues porque la idea de ecumenismo que presidió la reforma litúrgica, además no lo digo yo, son palabras del propio presidente de la Comisión de la Reforma, prueba claramente esa filiación del nuevo rito. Prueba claramente, mis queridos hermanos, que el nuevo rito de la misa, es decir, la misa a la que estamos asistiendo la gran mayoría de los católicos desde hace 50 años, es hija de la misa evangélica de Lutero. Y eso es un gran problema teológico. Vamos a ver, el problema de la fe no puede dejarse de plantear al final, de acuerdo con el conocido adagio del lex orandi, lex credendi. Los documentos históricos de la reforma litúrgica de Lutero resultan muy instructivos, desgraciadamente, para explicar la reforma que nos llevó a la misa actual. Mis queridos hermanos de Adoración y Liberación, para comprender con claridad cuáles fueron los objetivos de Lutero en esa reforma que tuvo haciendo en su época, debemos de no perder de vista la doctrina de la Iglesia referente al sacerdocio y al santo sacrificio de la misa, porque es que estamos tragándonos todo como si fuera lo de verdad. El Concilio de Trento, busquen su sesión 22, nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, para no poner fin con su muerte a su sacerdocio, instituyó en la última cena un sacrificio visible, destinado a aplicar la virtud salvadora de su redención a los pecados que cometemos todos los días. ¿Entienden la grandeza de esto? Con ese fin estableció que sus apóstoles y sus sucesores fueran sacerdotes del Nuevo Testamento, instituyendo el sacramento del orden que imprime carácter sagrado e indeleble a esos sacerdotes de la nueva alianza. Ese sacrificio visible se ha venido cumpliendo sobre nuestros altares por una acción sacrificial por la cual nuestro Señor, realmente presente bajo las especies del pan y del vino, se ofrece como víctima a su Padre. Es que esto lo han olvidado la gran parte de los sacerdotes en este tiempo tenebroso. Y al ingerir esa víctima comulgamos en la carne y la sangre de nuestro Señor, ofreciéndonos también en unión con Él. Hermanos, la Iglesia nos ha enseñado, la Iglesia que es sabia, nuestra amada Iglesia católica, que el sacerdocio de los ministros es esencialmente diferente del sacerdocio de los fieles, que no tenemos sacerdocio, pero formamos parte de una Iglesia que requiere absolutamente el celibato y una señal externa que lo distinga de los fieles, o sea, el hábito sacerdotal. ¿Dónde queda todo esto? El acto esencial del culto realizado por el sacerdote es el santo sacrificio de la misa. Fíjense, lo he dicho muchas veces, mis queridos hermanos, es el mismo sacrificio de la cruz, solo difiere en que este fue cruento y aquel es incruento. Se cumple por un acto sacrificial realizado por las palabras de la consagración y no mediante un simple relato memorial, que es lo que nos han vendido ahora. Entendemos lo que esto significa, entendemos lo que ha sido la misa durante casi 2000 años, entendemos su grandeza. Por ese acto sublime y misterioso se aplican los beneficios de la redención a cada alma, también a todas las ánimas del purgatorio. Eso se expresa admirablemente en el ofertorio de toda la vida. Hermanos, es que eso es la Santa Misa, lo más grandioso del mundo, y nos la han robado.
La presencia real de la víctima se hace por tanto necesaria y se opera por el cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Por consiguiente, hermanos, se debe adorar la Eucaristía, tener por ella un inmenso respeto. De ahí la tradición de reservar a los sacerdotes el encargarse de la Eucaristía. Mis queridos hermanos de adoración y liberación y del remanente fiel universal, la misa del sacerdote solo, en la cual es el único que comulga, es pues un acto público, un sacrificio del mismo valor que todo sacrificio de la misa y soberanamente útil al sacerdote y a todas las almas. Por eso la misa privada es algo recomendado y deseado por la Iglesia. Hoy eso tan denostado. ¿Cuántos sacerdotes dicen? Hoy hay 2 o 3 personas, no voy a hacer misa, ¡qué barbaridad! Hermanos, estos son los principios que dan origen a las oraciones, a los cantos, a los ritos que han hecho de la misa latina una verdadera joya cuya piedra preciosa es el canon. Mis queridos hermanos, les confieso que yo no puedo leer sin emoción lo que acerca de eso dijo el Concilio de Trento. Escuchen, escuchen. Como conviene tratar santamente las cosas santas y como ese sacrificio es la más santa de todas, para que fuese ofrecido y recibido dignamente, la Iglesia Católica instituyó muchos siglos atrás el santo canon, de tanta pureza y tan libre de error que nada hay en él que no exhale santidad y piedad exterior y que no eleve hacia Dios a los espíritus de quienes se ofrecen. En efecto, se compone de las palabras mismas del Señor, de las tradiciones de los apóstoles y de las piadosas instrucciones de los santos pontífices. ¿Y qué pasó? Pues que Lutero realizó su reforma, es decir, su misa evangélica, como él mismo la llama. Mire, podemos recurrir, hermanos, a una obra de León Cristiani de 1910, por tanto, no hay sospecha alguna de que tenga influencia de las reformas actuales, ¿verdad? Esa obra, hermanos, se titula Del luteranismo al protestantismo. Nos interesa por las citas que esa obra trae de Lutero o de sus discípulos sobre el tema de la reforma litúrgica. Es un estudio instructivo, ya que Lutero no vacila en manifestar el espíritu liberal que lo anima. Dice, ante todo, suplico amigablemente a todos los que quieran examinar o seguir la presente ordenanza, no ver en ella una ley obligatoria que por ello esclavice a ninguna conciencia, que cada uno la adopte cuando, dónde y cómo le plazca. Así lo quiere la libertad cristiana. Dice Lutero, este testigo del Evangelio de Bergoglio, el culto se dirigía a Dios como homenaje, de ahora en adelante se dirigirá al hombre, para consolarlo e iluminarlo. El sacrificio ocupaba el primer lugar, ahora lo suplantará el sermón. Son palabras de Lutero, mis queridos hermanos. ¿Qué piensa Lutero del sacerdocio? En su obra sobre la misa privada busca demostrar que el sacerdocio católico es una invención del demonio. Para ello invoca un principio en lo sucesivo fundamental. Lo que no está en la Escritura es un agregado de Satanás. Y la Escritura no conoce el sacerdocio visible, no conoce más que un sacerdote, Cristo. Con Cristo todos somos sacerdotes, el sacerdocio es único. ¡Qué locura que lo acaparen unos pocos! Toda distinción jerárquica entre los cristianos es digna del anticristo. Por tanto, malditos sean los pretendidos sacerdotes. ¿Están escuchando lo que dijo Lutero? El testigo del Evangelio de Bergoglio. Por favor, hermanos, escuchen. Los llamados hermanos separados, escuchen. En 1520 Lutero escribió un manifiesto a la nobleza cristiana de Alemania en el cual ataca a los romanistas y pedía un concilio libre. La primera muralla alzada por los romanistas, dice, es la distinción entre clérigos y laicos. Se ha descubierto, dice, que el Papa, los obispos, los sacerdotes y los monjes componen un estado eclesiástico. Y los príncipes, los señores, los artesanos y los campesinos un estado secular. Eso es una invención y una mentira. Todos los cristianos son el estado eclesiástico. Entre ellos no hay más diferencia que la función. Si el Papa o un obispo da la unción, hace tonsuras, ordena, consagra, se viste de distinta forma que los laicos, puede hacer que los tramposos o ídolos sean ungidos, pero no puede hacer un cristiano ni un eclesiástico. Todo lo que sale del bautismo puede jactarse de ser consagrado, sacerdote, obispo y papa. De esa doctrina Lutero sacó consecuencias contra el hábito eclesiástico, contra el celibato
Él mismo y sus discípulos dan ejemplo, abandonan el celibato, se casan. Mis queridos hermanos, y ahora escúchenme. ¿Cuántos hechos derivados de las reformas del Vaticano II se asemejan a las conclusiones de Lutero? Mis queridos hermanos, por favor, dense cuenta. El abandono del hábito religioso, los numerosos matrimonios aprobados por la Santa Sede, o sea, la ausencia de carácter distintivo entre el sacerdote y el laico, el igualitarismo que se atribuye en la función litúrgica que ejercen los laicos hoy, reservadas toda la vida a los sacerdotes, la supresión de las órdenes menores del subdiaconado, el matrimonio de los diáconos. Todo esto contribuye a un concepto puramente administrativo del sacerdote, la negación del carácter sacerdotal. La ordenación ya es solo un servicio a la comunidad, ya no hay sacrificio, que es lo único que justifica la concepción católica del sacerdocio. Mis queridos hermanos, los sacerdotes obreros, sindicalistas, que han buscado un empleo remunerado por el Estado, han hecho desaparecer toda distinción, han ido más allá que Lutero. Todo esto en la Iglesia Católica después del Vaticano II. Y de ahí al segundo y gran error de Lutero, el de que la fe es lo que salva y no las obras, hay un paso, así como niega el acto sacrificial, que es esencialmente la misa católica. Para Lutero la misa es un acto de acción de gracias, una alabanza, pero no un sacrificio expiatorio en el que se renueva y se aplica el sacrificio de la cruz, mis queridos hermanos. Si Lutero llegaba a decir que el elemento principal de su culto, la misa, sobrepasa toda impiedad y toda abominación, mis queridos hermanos, la Eucaristía ha estado sometida a una triple y lamentable cautividad. Se ha retaceado a los laicos el uso del cáliz, se ha impuesto como dogma la opinión inventada por los tomistas de la transustanciación, se ha hecho de la misa un sacrificio. Todo esto lo decía Lutero. Llegaba a decir que es un error enorme e impío ofrecer o aplicar la misa por los pecados, por satisfacciones por los difuntos. Y llegaba a decir, en cuanto a la Eucaristía, debe ser celebrada en lengua vulgar para que todos puedan comprender. Lutero decidirá, y el Vaticano II lo seguirá. Como consecuencia de esa herejía, la supresión del ofertorio, que expresa claramente el fin propiciatorio y expiatorio del sacrificio. Suprimirá la mayor parte del canon, conservará los textos como relato de una cena. Agregarán la consagración del pan quo pro vobis et tradetur, suprimirá las palabras mysterium fidei y las palabras promultis. Considerará como palabras esenciales del relato las que preceden a la consagración. Estimará que la misa es la liturgia de la palabra. Yo estoy estupefacto, hermanos, al ver durante tantos años estudiar y comprobar y que no lo vean, que la nueva reforma de la misa nuestra ha aplicado las mismas modificaciones, que en verdad la misa que hoy celebra todo el mundo católico ya no habla de sacrificios, sino de liturgia de la palabra. El artículo 7 de la instrucción que introdujo el nuevo rito en nuestra Iglesia es una mentalidad absolutamente protestante. La supresión de la piedra del altar, la introducción de la mesa revestida de un solo mantel, el sacerdote vuelto hacia el pueblo, la hostia colocada siempre sobre la patena y no sobre el corporal, autorización del pan común, vasos hechos de metal, incluso los menos nobles. Todo contribuye a inculcar en los asistentes las nociones protestantes opuestas esencial y gravemente a la doctrina católica. Mis queridos hermanos, nada es más necesario para la supervivencia de la Iglesia Católica en estos momentos que el santo sacrificio de la misa, y echar sombra sobre él como llevamos echando durante 5 décadas equivale a sacudir los cimientos de la Iglesia. Mis queridos hermanos de adoración y liberación, toda la vida cristiana, religiosa, sacerdotal, se funda sobre la cruz, sobre el santo sacrificio de la cruz renovado sobre el altar. Lutero, mis queridos hermanos, concluyó con la negación de la transustanciación y de la presencia real, tal como siempre nos ha enseñado la Iglesia Católica durante 2000 años. Para Lutero el pan sigue siendo pan.
Ya lo dijo su discípulo Melanchthon. Cristo instituyó la Eucaristía como un recuerdo y es una idolatría adorarlo. Pues bien, de ahí y llego al punto esencial de en los días de hoy, a la comunión en la mano y bajo las dos especies, no ha habido nada. Efectivamente, al negar la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo bajo cada una de las dos especies, es normal que la Eucaristía sea considerada como incompetente bajo una sola especie. Ahí se puede medir la extraña similitud de la reforma actual con la de Lutero. El olvido absoluto de la adoración, comunión en la mano, distribución por los laicos, incluso por mujeres, reducción de las genuflexiones, omisión de las mismas por los sacerdotes, uso de pan común, vasos comunes. Todo contribuye a la negación de la presencia real de Cristo tal como nos la enseña la Iglesia. Mis queridos hermanos, por favor, desen cuenta de esta conclusión y compártala con todo el mundo, por favor. Por estar los principios íntimamente unidos con la práctica, según el adagio lex orandi, lex credendi, el hecho de que nuestra misa actual haya imitado la liturgia de la misa de Lutero lleva infaliblemente a adoptar poco a poco las propias ideas de Lutero. La experiencia de las últimas décadas a partir de la publicación de la nueva misa lo prueba. Y las consecuencias de este modo de proceder, presuntamente ecuménico, son catastróficas en el terreno de la fe y en el terreno de la corrupción del sacerdocio, en el terreno de la escasez de vocaciones, en el terreno de la unidad de los católicos desunidos en todas partes por esta cuestión. La misa nueva es una misa protestante, hermanos, y es totalmente opuesta a la de la Iglesia católica. El Concilio de Trento no se produjo por nada. El Concilio de Trento no luchó por recoger todos los documentos del magisterio desde hacía 10 siglos. Resulta imposible pensar que hemos abandonado una liturgia que verdaderamente constituye la expresión y el sostén de nuestra fe para adoptar ritos que han sido concebidos por los herejes, sin darnos cuenta que hemos caído en un enorme peligro hoy ya claramente desastroso. No se puede imitar constantemente a los protestantes sin convertirnos en uno de ellos, mis queridos hermanos. Por favor, desde el Vaticano II, ¿cuántos fieles, cuántos sacerdotes, cuántos obispos han perdido la fe? No se puede contrariar a la naturaleza y a la fe sin que ellas se tomen su venganza. Miren, voy a acabar leyéndoles el relato de las primeras misas evangélicas y ustedes entenderán que este extraño parentesco entre las dos reformas no es casual. Dice así: en la noche del 24 al 25 de diciembre de 1521 la muchedumbre invadió la iglesia parroquial. La misa evangélica iba a comenzar. Karlstadt sube a la cátedra, predica sobre la Eucaristía, presenta la comunión bajo las dos especies como obligación y la confesión previa como inútil. Basta la fe. Karlstadt se presenta en el altar con traje seglar, recita el confiteor, empieza la misa como siempre hasta el Evangelio. El ofertorio, la elevación, en una palabra, todo lo que recuerda la idea de sacrificio se suprime. Después de la consagración viene la comunión. Entre los asistentes, muchos no se han confesado, muchos han comido y bebido, han tomado aguardiente, pero se acercan igual que los otros. Karlstadt distribuye las hostias y presenta el cáliz. Los comulgantes toman con la mano el pan consagrado, beben a su gusto. Una de las hostias se escapa y cae sobre la ropa de un asistente, un sacerdote la levanta, otra hostia cae al suelo. Karlstadt le dice a los laicos que la levanten y como se niegan a ello por respeto o por superstición se contenta con decir que se quede donde está siempre que no le pasen por encima. El mismo día un sacerdote da la comunión bajo las dos especies a 50 personas, de las cuales solo 5 se habían confesado, el resto había recibido la absolución en masa y como penitencia se les había impuesto solo no recaer en el pecado. Al día siguiente Karlstadt celebra sus esponsales con Ana de Mochau y muchos sacerdotes imitan su ejemplo y se casan. Entre los sacerdotes, mis queridos hermanos, ya reinaba la mayor anarquía, cada uno decía la misa a su gusto, el consejo desbordado resolvió fijar una liturgia nueva destinada a poner orden, pero
Lutero se preocupó por crear nuevos cánticos, buscar poetas. Desaparecieron las fiestas de los santos. Lutero dispuso de las transiciones. Estos relatos acerca de la misa evangélica, mis queridos hermanos, no expresan los sentimientos que tenemos en cuanto a la liturgia reformada a partir del concilio. Mis queridos hermanos, hemos querido aproximarnos a los protestantes y somos los católicos los que nos hemos vuelto protestantes y no los protestantes los que se han vuelto católicos. Esto es evidente. Mis queridos hermanos, aquí tienen lo que fue la misa de siempre, lo que fue la misa luterana y lo que es la misa de hoy. Saquen sus propias conclusiones. Dios les bendiga. Viva Cristo Rey.